Bien. Bueno, entonces, la idea ahora es seguir con este punto, ¿sí? 4.1, que son correcciones. No sé si alguno tiene alguna duda para ponerle un poco, capaz que, para no seguir, ¿tiene alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Un poco cómo llegamos a la expresión del planteo anterior. ¿Sigo? Si no, preguntan, no hay problema. Sí, yo tengo una duda. Sí, Los giros al principio de la demostración esta de la fórmula de los nomogramas, en sí. el dibujito, ¿Este? ahí va. Ahí va, porque veo que acá en tus apuntes, tipo, entiendo los giros, pero en Sí, los apuntes, como que en los apuntes de Berardi, sí. arriba y abajo, como que también están como ya determinados los giros, todos como tita A, creo. Y no me queda tan claro por qué es así. Eh, En las columnas, en la última, el primer giro de la columna 1 y el último de la 3. en el primer giro de la columna 1 es tita A. Y en No, el. el otro giro de la columna 1. Este. Ahí va. Pero en realidad ni lo utilizamos tampoco. Yo por eso creo que no lo escribo. Porque Pero en las notas sí, no, decime. creo que las notas ya están puestos todos como tita A y no entendía por qué Pero, era tan obvio y yo no lo tenía tan claro. y en realidad nosotros no lo planteamos, viste que le apliqué a la columna 2, la columna 3 y la uno entran en este término, ¿no? En la relación de rigideces, ¿no? Pero en giros no, que utilizamos la hipótesis 6. ¿Se acuerdan que decía el tema de, bueno, que dice el grado de restricción de los nudos se distribuye en la columna superior e inferior al nudo en proporción a la rigidez de las dos columnas? Entonces, por eso aplicábamos como que la correlación entre los momentos es igual a la que puede tener en función de su geometría y material, ¿no? Pero yo por eso se ve que no me acuerdo si en la punta aparece, pero yo el tita este no lo utilizo, ¿no? Lo que sí utilizamos es que la rotación de los extremos de los elementos que restringen son siempre iguales en módulo. Entonces al final, por eso, es decir, acá en este nudo los giros son todos idénticos por la hipótesis 3, ¿no? Que, que es rígido, ¿no? Todos los nudos son rígidos. Y por la 7, este es igual a este, y este tiene que ser igual a este, y son todos iguales, ¿no? ¿Está? Estaba No, perfecto, quedó yo, clarísimo. miren que no es porque no esté Berardi, porque Berardi obviamente es un docente que tiene recontra experiencia, pero hay algunas cosas que yo las converso cuando puedo con él, yo no le quiero tocar los apuntes porque no son míos, ¿viste? Yo por eso traté de armarme, yo decir, yo analizo los apuntes de Berardi y a veces que tengo dudas, por eso hay temas que no, hay puntos de los apuntes que no aparecen en este resumen a mano, porque yo tenía mis dudas de algunas cosas y se las consulté y medio que no me dice, que no me preocupe, que no lo coloque, ¿sí? Pues yo no le voy a andar transmitiendo algo que no me queda claro ni a mí. ¿Tá? Entonces, la idea es esa, es decir, yo lo tomo como la bibliografía del curso, los apuntes de él, pero lo que se puede preguntar y lo que yo o nosotros le vamos a exigir en algún momento de teórico va a ser lo que se presenta acá, ¿tá? Y entonces puede ser que en algún punto, por ejemplo, haya alguna contradicción, pero ustedes siempre quédense con lo de acá, ¿sí? Salvo que le encontremos algo ilógico a lo que planteo yo y razonándolo entre todos nos demos cuenta que está bien lo que aparece en el apunte, pero puede haber algún detalle. En general está todo bien lo que aparece en el apunte, ¿sí? Pero van a ver que, por ejemplo, no sé si alguno vio las notas, igual es adelantarme que ya lo vamos a ver, pero
el penúltimo capítulo, el último capítulo que aparece en los apuntes, yo no lo vamos a dar. Y Berardi nunca lo daba en las clases presenciales. Pero en el 8, que es el tema de las matrices de rigidez geométrica, hay un tema de signos ahí que para mí está mal, y yo los puse como lo van a ver acá. Pero es adelantarme, pero por eso les digo que puede haber que en algún punto haya cosas que no, que yo las sé explicar como aparecen en este resumen. ¿Sí? Lo otro no le encontré no le encontré la lógica, lo consulté con él en general y me decía, está, bueno, si te parece así, dalo así, ¿está? Pero ustedes lo pueden cuestionar, obviamente, y lo vemos, ¿está? Está Bien. impecable, gracias. Bueno, seguimos entonces, ¿era eso? Profe, ¿yo te puedo hacer una consulta más antes de arrancar? Sí, sí. Decime. Es arriba, en verdad, es un poco más atrás, arriba del capítulo 3, digamos, o sea, de la parte de los nomogramas, en el ejemplo que se hace con los pórticos, uno Sí. desplazable y... En el ejemplo que hicimos, Más arriba es... más arriba. Ah, cuando aparecen los 4 pórticos. No, No, dos sí, pórticos, uno indesplazable y uno Sí, sí, desplazable. sí, Acá, ¿no? ahí, abajo que está el dibujo de las... Un poquito más abajo, ¿puedes ir? Esto. Sí, no entiendo por qué no pones en la barra que sería AB la carga 2P y en la otra nada, en verdad. ¿Me explico? Porque, Tenés razón. A ver. Sí, sí, acá hice. o sea, al final te termina quedando igual porque se sumaron y Sí, dan no, 2P. no, no, tenés razón. Pero perfecto. Y yo esto. No, no, es un disparate, está perfecto. Ta, Perfecto. gracias. La Yo por las anotación, dudas, por si había claro, quedado. acaba el 2P, que termina siendo lo Bien. mismo. Está Claro, al final. correctísimo. Y en los apuntes creo que está igual, ¿no? Ay, no me fijé en el ¿Está? apunte ese en particular, No, pero. segura, Pat, no, no. Está perfecto y es un, digo, y salta a los ojos, ¿no? Claro, yo no Porque, sabía si estaba no, entendiendo todo mal. perfecto, no, correctísimo, correcto, no, no, perfecto. Ta, muchas No, y gracias. cuando lo hicimos, no, es decir, acá, claro, el equilibrio va a aparecer un 2P acá hay P y 2P, y acá no hay nada. Pero da la casualidad, claro, que tanto da, bueno, y un poco, en el caso, claro, eh, ¿saben lo que estoy pensando? Que lo que nosotros dijimos, bueno, o puede ser una manera que lo reflexionen ustedes. Está claro que a los efectos operativos va a ser lo mismo, porque el 2P me va a parecer igual. Lo que me dice la compañera es que acá, en el esquema, acá no tendría que haber colocado P, que es evidente porque es el equilibrio ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Más que nada el que estoy haciendo es ¿no? En realidad, porque está desplazado. Eso lo voy a corregir. Le pondré corrector y lo subo de vuelta, ¿no? Pero está perfecto. Digo, no influye en, en el resultado final, ¿no? Pero sí en el procedimiento está mal, ¿no? Porque va a aparecer el 2P acá, que no va a aparecer nada, pero cuando lo sumo me va a dar lo mismo, ¿no? Porque lo que estaría mal es decir, lo que es incongruente es que acá yo diga en la columna CD que utilizo las ecuaciones de low deflection de primer orden y acá en realidad estoy diciendo que está comprimida. ¿Está? Pero está bien. Terminando lo mismo, ¿no? Pero la observación es correcta, esto está mal. ¿Está? Yo lo trato de cambiar y lo subo de vuelta para que no haya confusión después. Porque es un detalle que está perfecto, sí, sí. Porque en la carga está ahí. Bien. Algo más, eso entendieron todo, ¿no? Pero está bien la observación. ¿Algo más? No. No, nada más, Sí. muchas gracias. Dale. Bueno, seguimos. Bien. Entonces estábamos acá. Las correcciones según las vías concurrentes al nudo estén. Es como que, bueno, lo que vamos a hacer es corregir
estas expresiones en la situación de que acá, bueno, tomamos algunas hipótesis, pero ¿qué pasa si dijimos, bueno, una de las hipótesis era que todos los nudos de la barra que restringen son iguales, sí, en módulo, pero para pórticos translacionales son idénticos en signo, y para intranslacionales opuestos en signo, que es este caso. Ahora, lo que hace las correcciones en el 4.1 es decir, bueno, esto es por un caso genérico que no sé qué sigue hacia la izquierda o acá hacia la derecha, es decir, cómo se vincula, qué está vinculado, esto es como un caso general. Se asume esto y sirve para cualquier intersección de pórtico, de vigas y columnas. Pero ¿qué pasa si en este extremo estoy analizando la columna C2, como lo estábamos haciendo en este caso, ¿no? Cuando usamos la expresión esta? ¿Qué pasa si una de las vías que concurren a A está empotrada, simplemente apoyada en ese otro extremo? ¿Sí? Entonces vamos a analizar esa situación y le vamos a llamar factores de corrección. ¿Sí? Entonces, correcciones según las vías concurrentes al nudo estén empotrados, simplemente apoyadas en pórticos indesplazables, que es el caso ¿no? ¿Está? Bien. Bueno, entonces, lo que digo es, si una de las vigas está empotrada, su ángulo sería 0, digo yo. ¿Está correcto? Es decir, acá, en este nudo, si está empotrado, el tita A es decir, acá se sigue manteniendo esa hipótesis de que es rígido, pero acá está empotrado. Entonces, si le aplicamos las ecuaciones de slow deflection de primer orden a esa viga, lo que voy a tener es que este tita va a ser 0 y el otro, que es va a ser tita A. Entonces por eso, en este caso, queda así, ¿no? Que está bien. Porque en realidad, ojo, yo estaba mirando mal, porque tengo que mirar, fíjense, lo que estoy analizando es como si esta viga, por ejemplo, esté empotrada aquí. Entonces, la expresión que tengo que mirar del momento es el extremo de la viga derecho. Entonces no tengo que mirar tengo que mirar Tengo que mirar Entonces, el que es 0 es el extremo izquierdo. El A siempre indica como el extremo izquierdo de la viga. Entonces, este es el que es 0 y este sería nuestro tita A. Entonces es 12i, como es la viga se mantiene horizontal, no hay desplazamientos verticales, entonces 0, entonces queda 12i por 2 tita A. ¿Está bien? No se duerma porque es hacer estas cuentas, ¿no? Pero capaz que es aburrido. Yo trato de ir para atrás y para adelante un poco para ver las ecuaciones, ¿no? Entonces queda así esto. Si estuviese simplemente apoyada, lo que sé es que el momento en el extremo izquierdo de la viga es 0. Entonces, tengo esta expresión, ¿no? Y después lo que tengo que usar es la parte, el momento en la parte derecha, entonces en el extremo derecho de la viga. Entonces lo sustituyo y me queda así. ¿Está bien? De una de las ecuaciones de slow deflection de primer orden, sustituí, dije, bueno, si está simplemente apoyada, el momento en el extremo izquierdo es 0, entonces despejé el giro incógnita, que sería el giro en esa viga, el giro izquierdo, del extremo izquierdo. Entonces, bueno, lo despejé, lo sustituí y llegué a esto. Entonces tengo esta expresión. Entonces, bueno, ahora, en una situación, ¿por qué lo dejé escrito así, no? Lo dejé escrito así y lo dejé escrito así. Porque lo que digo es, bueno, escribimos ahora la ecuación del phi, ¿se acuerdan que era
la inercia de las columnas sobre las vigas. Y este alfa, sub B1, B2, son como ese factor de corrección, ¿no? Donde dice, donde alfa, beta, sub I es 2, 3 medios, o 1, según la viga B sub I tenga su extremo opuesto al nudo en cuestión, esté empotrado, simplemente apoyado, o con un giro opuesto igual al nudo considerado. Está bien, el alfa este va a ser 2 si está empotrado, 3 medios si está simplemente apoyado, y 1 con un giro opuesto igual al nudo, que sería el caso genérico, es decir, el que vimos inicialmente. ¿Está bien? ¿Y por qué lo dejé escrito así? Porque lo que hice fue tomar como la expresión base la que aparecía acá, ¿no? Cuando yo analizo la viga, la viga 1, en el caso genérico que decíamos que el giro era igual y opuesto, llegaba a esta expresión. Entonces como que le mantuve siempre el 2 tita A, y bueno, por eso en este caso cuando el giro es igual y opuesto, acá aparece el alfa, que acá todavía no lo habíamos analizado en esa situación, decimos que es 1, porque lo dejé escrito en función de esa primera situación, ¿no? Entonces por eso el alfa cuando está empotrado es 2, 3 medios y 1 en el caso igual y opuesto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es una cuentita ahí. ¿Está? Iván, Sí. yo tengo una consulta. Y el caso ese genérico que vos planteaste para llegar a todo eso, ¿qué Sí. condición de borde es? Porque No, está claro, es como para estudiar nomás, digamos. claro, la verdad que no sé si... No hay un apoyo o algo que cumpla no, eso. claro, si no hay... No, es decir, es genérico en el sentido de que, bueno, si no hay un apoyo empotrado, no hay un empotramiento, no hay una articulación, utilizamos el caso base que es que asumimos nosotros, porque es una hipótesis. Es como que metemos todo en la misma bolsa si no aparece uno. Es decir, tenemos tres factores de corrección. 2 bien determinados y sabemos si está empotrado o articulado, sabemos qué factor de corrección. Y todos los demás casos asumimos la hipótesis, creo que era 6, ¿no? Es 7, que la rotación de los extremos que restringen las vigas son siempre iguales en módulo y para transnacionales opuestos en signo. Chao. Entonces tenemos cubierto todo el universo. Pero no deja de ser, como decíamos al inicio, la obtención de estos nomogramas implicó ciertas hipótesis simplificadoras que no se cumplen en una estructura, es decir, es una idealización para... Claro, hipotético, claro, ahí va. Es una idealización porque si no uno se enloquece. Es decir, la realidad te enloquece. El tema es sacar lineamientos generales para tener un poco contenido del problema, y esto es lo que estamos haciendo. Las hipótesis sirven para eso, saber de dónde partimos, para saber después los resultados que tenemos en función de en qué nos estamos basando, ¿no? Que las hipótesis, por eso dicen como que capaz que algunas son un poco exigentes, ¿no? Pero está. Sirven como por lo menos para orientarse en situación de inestabilidad, ¿no? Pero entonces, idealmente tenemos cubierto, idealmente no, concretamente tenemos cubiertos todas las situaciones, ¿sí? Si tenemos esas dos situaciones claras o cualquier otra, asumimos que la viga genera en sus extremos un giro bastante similar en módulo, pero puesto en signo en el caso internacional. ¿Está bien? Seguramente el laboratorio sea de pandeo, ¿sí? Y hay veces que nosotros, años anteriores, yo estando en el práctico, siempre se trataba de analizar un poco con estas cosas, ¿no? Alguna estructura, ¿sí? Y discutir un poco ahí. ¿Qué pasa si coloco los factores no digo que lo hagamos ahora, tenemos que pensarlo, pero jugar un poco con estos factores de corrección. ¿Está? Bien. Bueno, acá llegamos. Entonces ahora esto que un poco ya lo hablamos
cuando vimos los nomogramas propiamente dicho, dice valores de phi sub A si en la cimentación, en la fundación, el extremo está empotrado o articulado. ¿Qué va a pasar? Bueno, el phi A del extremo inferior de un pilar, donde el extremo A está empotrado, lo que significa como que las vigas tienen una rigidez muy grande. Entonces lo de abajo, lo del denominador, el 0 tiende a infinito, perdón. Entonces ese cociente, si el denominador tiende a algo muy grande, va a ser 0, por eso 0. Si la columna está empotrada. Bueno, si el extremo está articulado, el denominador va a ser muy chiquito, entonces el phi A va a ser infinito. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Que sale bastante sencillo con los nomogramas, ¿no? Dice, bueno, aplicando la fórmula de los nomogramas, calcular la carga crítica del siguiente pórtico. ¿Sí? Tengo un pórtico que es indesplazable, con inercias idénticas para vigas y pilares, y largo de las vigas 3 medios L y columnas L. Entonces, bueno, phi A y phi D, por estar empotrado, 0, ¿no? Lo que estábamos hablando recién. Y después, la rigidez en phi B o phi C es, acuérdense, columna sobre viga. Entonces, EI sobre L de las vigas, de la columna, perdón, sobre EI 3 medios L de las vigas. De la viga, ¿no? Porque sería decir, lo que estoy analizando aquí es este extremo. Entonces sería la inercia de este, por su módulo elasticidad sobre el largo, sobre la de la viga, que llega, concurre a ese punto, que es la misma a los dos lados. Entonces me queda 3 medios. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, con la fórmula de nomogramas para pórticos indesplazables, ¿se acuerdan? Andaba por ahí arriba, que era esto, todo lo que está en azul son constantes de esa expresión. Tengo que ir a la expresión. Podría ir también a los nomogramas, pero ¿se acuerdan que las expresiones eran como analíticas de los nomogramas? En vez de hacerlo gráfico, lo analítico es lo mismo. Entonces, coloco en esa expresión para pórticos indesplazables todos estos valores. Entonces, llego a 0,64. Porque es evidente que, bueno, no es nada evidente, ¿no? Este término no está. Y bueno, los que quedan son estos: 1,4 por 1,5, 2 por 1,5, hago el cociente de la causalidad que da 0,64. ¿Está? Entonces lo que tengo que hacer para hacer la carga crítica es, utilizando la expresión de Euler con la longitud efectiva, porque la expresión de Euler, ¿se acuerdan que era pi cuadrado EI sobre beta por L al cuadrado? Entonces, bueno, también lo puedo expresar así, y digo que la carga crítica es 24 EI sobre L cuadrado. ¿Está? Bien sencillo, ¿no? Facilísimo. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahí terminó. Con los nomogramas así de fácil. ¿Sí? Es utilizar la definición del phi, cociente de vigas de columnas sobre vigas, y bueno, y hacer la cuenta y llegamos a eso. ¿Está? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a demostrar por la demostración de la fórmula de nomogramas para pórticos de nudos desplazables. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, es bastante similar. Lo que cambia es en esa hipótesis 7, ¿no? Dice, bueno, primero, la hipótesis 4
coloco todas las columnas pandean al mismo tiempo, por eso están todas las deformadas idénticas, ¿sí? Bien. Después, segundo, por hipótesis 3, donde se encuentran vías y columnas, todas giran idéntico. Esa también es una hipótesis que coincidía. La que cambia es esta, con respecto al desplazable, ¿no? Por hipótesis 7, los giros en los extremos de las vías son iguales en módulo y de signo opuesto. Es como que hace, como podríamos decir, como que los desplazables generan como el primer modo de pandeo de una columna y el desplazable como el segundo. Entonces queda esto, que son iguales en módulo, pero opuestos en signo, porque uno es horario y el otro es, bueno, los dos, en este caso, los dos son horarios, ¿no? Los dos son horarios, pero a criterio nuestro, ¿se acuerdan la expresión? No, acá quiero decir que tiene el mismo, es esta hipótesis, ¿no? Para pórticos traslacionales son idénticos en signo. Acá son opuestos en signo porque uno es horario y otro es antihorario. En este caso que estamos viendo ahora, los dos son idénticos en módulo y en signo, porque son los dos horarios, ¿no? ¿Está bien? Bien. Por eso decía son iguales en módulo y en signo, ¿no? Estaba bien, yo me confundí. Pero claro que con este modo de pandeo, que lo que estoy haciendo es utilizando la hipótesis 7, es decir, forzando el dibujo a que cumpla esa hipótesis 7. Después, por hipótesis 1 y 2 valen las ecuaciones de la deflection. Entonces, bueno, todo medio similar, ¿no? Pero acá lo que va a aparecer es el de deflection a la columna 2. Entonces aparece el C tita A más S tita B, ¿sí? Menos C delta sobre L. Ahora aparece este término, ¿no? Es debido al desplazamiento del pórtico, ¿no? Al ser desplazable, ¿sí? Acá simplemente aplico las ecuaciones, ¿sí? Bien. Desaparece ese término. Idéntico razonamiento, idem indesplazable, como dice acá, el cociente, es decir, cómo se reparte el momento en el nudo A en relación a las dos columnas que llegan es igual al cociente entre sus rigideces. Entonces dejo expresado el momento en A de la columna 1 en función del momento en A de la columna 2, con sus respectivas cociente entre sus rigideces, ¿sí? Bueno, entonces a partir de la hipótesis 5, que lo que decía es que se puede utilizar, ¿no? Como no son elementos, lo que asumía la hipótesis 5 era que los elementos no estaban sometidos a compresión. Entonces puedo utilizar el de flexión de primer orden. Entonces ahí me queda esta presión, ¿no? De vuelta. El MAB1 es el momento en el extremo derecho. Y por hipótesis 7 tiene el mismo signo, ¿no? Entonces por eso, ahí esta es lo que varía, más allá que también acá que aparece el delta, obviamente, acá varía la expresión de las vigas para nudos desplazables o indesplazables. Estoy haciéndola reagrupando, por eso por hipótesis 7, sea para la viga 2 o la viga 1, ¿sí? Utilizo la hipótesis 7 y me queda esta expresión. ¿Está? Con el 6 θ. ¿Bien? Bueno,
Lo mismo, acá como que lo voy haciendo en paralelo, ¿no? Idem para las vigas B3 y B4, ¿sí? Pero con los B. Después, de vuelta el mismo esquema, hago sumatoria de momentos en el nudo A. Ahí lo nudo, entonces me aparecen todos los momentos de las vigas y de las columnas. Entonces despejo MAC2 y sustituyo las expresiones en las vigas y la correlación con el momento en A de segundo. ¿Sí? De vuelta, agrupo para utilizar esa definición del phi, entonces me queda agrupando y digamos, despejando M a C2, me queda el inverso menos el inverso de phi A, la definición, EI sobre LC2, 6 θ. Entonces, eso fue este camino, llevamos esta expresión por el equilibrio de momentos. Entonces, bueno, acá, igualando esto a la expresión del load deflection que planteamos inicialmente, se me va, porque están los dos lados de la igualdad, la rigidez a flexión sobre el largo de la columna C2, y lleva esta expresión. ¿Sí? Observando, esta es la expresión, ¿no? Que llegué de la situación desplazable, ¿no? Estoy observando que para el nudo B, el razonamiento es idéntico al anterior, solo que hay que cambiar B por A y A por B, ¿sí? Tengo la otra expresión, ¿sí? Analizando el nudo inferior, ¿no? De la columna C2, ¿tá? Tengo esas dos expresiones. Entonces, ¿qué pasa acá? Porque acá lo que haríamos es decir, esta expresión a qué llegamos resumiendo. Hicimos sumatoria de momentos en A y después planteamos la ecuación del load deflection para el momento en A de la columna 2 y las igualamos, se fueron los términos de riqueza flexión de la C2 y llamamos la expresión. De vuelta lo mismo pero para el B, pero me falta como una ecuación porque ahora tengo desplazamiento. Entonces lo que hago es, para definir la tercera ecuación, ¿Eso utilizo, cómo lo hace con el equilibrio de piso? exacto, es lo que voy a hacer, para definir la tercera ecuación, utilizo la ecuación de que se llama esa ecuación de piso para la columna 2. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Y utilizo la hipótesis que indica que las vigas carecen de fuerza de compresión. Eso es bien importante. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo, ahí está. Vieron que yo aislé aislé la columna. Entonces, alguno de ustedes me puede preguntar, esperen que imagino que estoy cargando porque si no, esperen porque no sé si está cargando. Por falta que me quede sin batería acá. Bien, ahí está cargando. Porque una pregunta posible que me pueden hacer ustedes es, bueno, no me quiero adelantar, ¿vieron cómo estoy haciendo el equilibrio ahí, no? Aislé la columna, pero entonces, ¿cuál podría ser la duda? ¿Puede haber un cortante de ¿cómo se llama? Que viene por los, que viene por los pilares, por las vigas, ¿verdad? Pero se dan cuenta que esa hipótesis 5 de que las vigas carecen de fuerza de compresión lleva a que no exista cortante en los extremos de la C2. ¿Les queda claro eso? ¿Podés repetir eso?
Claro. ¿Viste? Acá yo estoy haciendo el cuerpo, el diagrama de cuerpo libre de la columna, ¿no? Pero esta columna, acuérdense que está inmersa en un pórtico, ¿no? Es decir, horizontalmente, acá hay vigas, ¿no? ¿Sí? Pero por, Claro, vos decís que de la columna 1, como solamente está con presión, no juega el cortante y te lo olvidas, digamos, la que viene de arriba. claro, eh, no, y aparte alguien me podría preguntar, creo que no va por donde me decís vos, pero digo, me podría decir, bueno, pero las vigas no le transmiten un cortante, ¿no? Y las vigas, es como, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Capaz que haciéndole un dibujito, porque yo me imagino, a ver si, porque traje, a ver si puedo. Es que si tenés en el nodo un cortante, se lo tendría que llevar sí o sí la viga. Ahí va. Entonces, A ver si, a ver si les comparto un dibujito. Imagínense, a ver si puedo dibujar. Imagínense que tenemos el pilar es este, ¿no? Es una cosa así. Nosotros como que en el esquemita que hicimos, como que estamos viendo una zona de un pórtico, ¿no? Imaginen qué es esto, ¿no? Y que tienen, yo que sé, cargas ahí. Los P, 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 ¿no? Y que esta sea la C2. Entonces, imagínense que yo podría aíslo este nudo. Entonces voy a tener la carga P acá y por hipótesis yo no le voy a colocar ahí unos momentos en las vigas, que eso sí lo tenemos en cuenta. Y imagínense que hay unos cortantes. Yo no le coloco directas acá porque me dice la hipótesis 5 de cuando comenzamos a hacer los nomogramas, dice las vigas carecen de fuerza de compresión. Entonces acá yo no le tengo que colocar nada, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que, lo que uno puede ver es que, y aparte que las vigas no tienen, si uno aísla, eh, es decir, uno comparando, si compara las fuerzas de compresión con el cortante, estamos de acuerdo que son mucho mayores, ¿no? Porque son las que generan la inestabilidad, ¿no? No son comparables, ¿no? Entonces, las desprecio. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Eso es incomparable. Entonces, en ese esquema de esta columna, yo tendría esto. A partir de esto, en esa columna tengo la carga P, P y los momentos, que es lo que utilizamos nosotros en el segundo orden, ¿verdad? Bien. Pero ahora, cuando vengo a este nudo, lo que voy a tener es, claro, en realidad lo que les estaba hablando, lo que me podría cuestionar es el cortante en este equilibrio. Ahora no me quiero, ¿se acuerdan que el equilibrio que aparecía del nudo, el equilibrio de piso era algo similar a esto? A ver si...
Era algo similar a esto, ¿no? El equilibrio de piso que estábamos haciendo. Ahí medio que me confundí yo. Se dan cuenta, esa tercera ecuación que pretendíamos. Se dan cuenta que estaba haciendo un equilibrio en la columna C2. ¿Sí? Contéstenme porque capaz que yo interpreto que los mareé un poco. Me da la sensación con estos dibujitos. ¿Puede ser? O, Sí, a mí por lo menos puede ser un poco, sí. por eso, ¿no? Se dan cuenta que nosotros hicimos dos ecuaciones, es decir, en esta situación desplazable, perdón, precisamos tres ecuaciones. Las dos primeras son muy similares al el desarrollo a la expresión indesplazable, perdón. Nos falta la tercera ecuación, que lo que vamos a hacer es el equilibrio de la columna. ¿Está bien? Estábamos haciendo el equilibrio de la columna y yo me salté los apuntes a este dibujo, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. ese equilibrio en la columna, lo que les estaba diciendo, ¿no lo ven muy similar a este rojo? ¿Sí? ¿O no? Es bastante similar, ¿no? La duda que pueden tener ustedes es si en ese equilibrio de piso que estamos haciendo, ¿por qué no hay un cortante en esa columna? Esa es la Y los pregunta. momentos, Si no, los momentos si serían, no, Perdón, que alguien habló ahí, si no, o no entendí. Pablo, que el momento quedaría constante entonces. No, estoy argumentando, porque ahí me parece estoy argumentando por qué este cortante no está en ese equilibrio. una consulta. ¿Eh? Es que si metés cortante ese no te queda como que estás girando la cosa. No sé. No, bueno, no, porque también entra, como estamos haciendo con la estructura deformada, también entra el P delta. No es que solamente está los momentos, también está el delta por el P de compresión, ¿verdad? Pero una consulta podría ser ¿por qué no hay cortante? Acá estoy argumentando por qué en la columna no hay cortante. Entonces dijimos, empecé con el nudo con el nudo superior. Lo analicé acá. Coloqué el nudo S. Le coloqué cortantes a las vigas, pero no le coloqué directas por hipótesis, porque me está diciendo la hipótesis 5 que las vigas no tienen compresión. Entonces, directa en las vigas no hay. Entonces, en el equilibrio del nudo superior, como P es mucho mayor al cortante, evidentemente, puedo pasar hacia abajo a este nudo de acá, y voy a seguir con el azul, acá, como en el nudo, este nudo abajo, cuando voy abajo, lo que voy a colocar va a ser la carga P, el momento, y bueno, es decir, acá yo no coloco en el nudo superior no coloco un cortante en la columna superior, en esta, porque estas dos vigas, por hipótesis, no tienen directa. Entonces, por equilibrio horizontal en este nudo, no puede tener cortante de la columna. ¿Está bien eso? Ahí va. Entonces lo que entiendo es que la directa, digamos, de la viga que no tiene, pasó a ser el cortante del pilar, entonces no está. Entonces, por ese Ahora sí. argumento, ahí está, por el argumento de que las vigas, analizando inicialmente en el nudo superior, como por hipótesis no tienen directa las vigas, el pilar que llega a esas dos vigas no puede tener cortante. ¿Está bien? Entonces, si no puede tener cortante,
cuando yo llego al nudo en esta zona, ahora sí lo voy a hacer de vuelta, lo voy a hacer rojo, estoy en ese nudo, arriba tengo un momento y una carga P. Y en el nudo de abajo no puede tener una horizontal, porque por equilibrio horizontal las vigas no tienen directa. Entonces no puede existir ese cortante. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió, sí. Hice un embrollo, ¿no? Pero bueno, entonces toda esta explicación era para decir por qué no aparecía un cortante aquí. ¿Está bien? Para llegar, para razonar este recuadro que yo hice acá. Esta hipótesis lleva a que no exista cortante en los extremos de la C2. Por la explicación anterior, y está basada en la hipótesis de que las vigas carecen de fuerza de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a mí me quedó una duda nada más, que Dale. es, entonces los momentos son diferentes en los extremos por el brazo que tiene P. Exacto. Porque si no tuviera brazo P, digamos que no Por estuviéramos equilibrio. evaluando en la deformada, si no hay cortante, el momento Y es igual. te lo está diciendo esta ecuación de acá abajo que estoy recuadrando, ¿no? Lo que está diciendo Acá. tú. Perfecto. Pero acordate que esto es por la hipótesis de que las vigas no tienen directa. ¿Está? Sí, sí. Porque parece un detalle, capaz que piensan como que me ofusqué demasiado en esto, insistí bastante, pero es una duda que puede surgir posterior, ¿viste? Cuando uno hace momento y dice, ¿por qué no le ponen cortante? Bueno, por esto mismo, ahora nos queda claro todo, me parece. ¿Sí? Si no te estaría, como el cortante se estaría reduciendo momentos, el P delta, digamos, ese análisis. Claro, porque aparte, usted se está muy acostumbrado, me parece ya, a resolver estructuras. Uno le da un pórtico y le dice, bueno, calculame diagrama de solicitaciones. Pero acá tenemos que ponderar, acá estamos resolviendo estructuras, pero estamos enfocándonos en la parte de inestabilidad. Entonces, porque directa, es decir, uno está despreciando la directa que hay en una viga. Existir, si uno hace el equilibrio a rigor, tal vez lo tenga. Pero acá lo estamos despreciando. ¿Está bien? Porque es una hipótesis. ¿Está? Bueno, porque uno, si uno hace un equilibrio genérico con todo, bueno, tendría que poner un cortante. La cuestión es que no existe. ¿Está? Que un poco lo colocamos acá, pero acá porque no nos basamos en ninguna hipótesis. En lo que me corrigió la compañera, que estaba correcto, la corrección. Aquí, a ver, acá, por acá. Acá lo colocamos, ese cortante. Y después por la combinación de las dos ecuaciones, ¿tá? Pero acá estamos en un caso particular. Acá lo que estamos tratando de hacer, estamos demostrando la expresión de los pórticos desplazables. Y nos basamos en ciertas hipótesis. ¿Sí? Que la quinta nos dice eso, para simplificar. ¿Tá? Bien. Bueno, entonces andamos por acá, ya con esa salvedad. Utilizo las ecuaciones planteadas al inicio, las del lodo de flexo, sustituyo en esta expresión, que sabemos por qué es así, las ecuaciones del lodo de flexo. Agrupo, utilizo que epsilon es L raíz de P sobre I, entonces el epsilon cuadrado es esto, entonces me llevo a esta expresión. ¿Tá? La tercera ecuación. Escribo matricialmente las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, entonces lo de siempre, ¿no? Que para que este sistema homogéneo tenga una solución distinta a la trivial, su determinante tiene que ser cero. Si tiene una ecuación no lineal, la resolvemos utilizando, ¿se acuerdan el Excel que vimos la clase pasada, que aparece en la página? Y obtenemos el épsilon. El nomograma resuelve esta ecuación lineal obteniendo directamente beta, que es P sobre epsilon.
¿Tá? Si uno quiere hacerlo a pulmón esto, es decir, lo que le estoy diciendo es, acá lo que estamos haciendo es viendo dónde salen esas expresiones, pero los nomogramas es un resultado analítico y básico para resolver de manera rápida, pero detrás está esta matriz, que si uno la resuelve con la herramienta de la planilla que vimos en la clase anterior, llegaríamos a lo mismo. ¿Ah? De vuelta. Entonces ahora decimos lo mismo que vimos para pórticos indesplazables, con las correcciones según las vigas estén empotradas o simplemente apoyadas en pórticos desplazables. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les pongo acá, idem indesplazables. Si una de las vigas estuviera empotrada, pasa lo mismo. Da. Ahora, ¿qué pasa? Acá, vieron... Entonces, bueno, esto es la expresión que me queda, que yo digo que es idéntica a la desplazable, pero yo trato de dejarla expresada de esta manera, con un 6 θ A. ¿Por qué? Porque me baso para poder utilizar ese esquema de correcciones. ¿Dónde aparecía el 6 θ A? En la expresión de la viga para el caso genérico que decíamos que eran iguales en módulo y en sentido. Que andaba eso por acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que queda esto? Entonces, acá de vuelta, para pórticos desplazables, el alfa para una viga que tiene idéntico sentido, idéntico módulo y sentido en las vigas por hipótesis, 7, entonces le pongo el alfa 1. Pero acá lo que traté de hacer es dejar expresada en función de esa situación inicial, ¿no? Cuando tengo el giro igual y opuesto. Por eso, en realidad, el momento en A de la viga 1 cuando está empotrado es igual al indesplazable, al mismo razonamiento del indesplazable, pero lo he escrito así por cómo me daba en la parte desplazable cuando yo asumo que los giros son iguales en módulo y en sentido. Entonces, bueno, sí, traté que aparezca un 6, por eso dividí 6 sobre 6, dejé el 6 θ ahí, entonces me queda 2 tercios. Si estuviera simplemente apoyada, bueno, y de indesplazable la expresión es la misma, me queda así con el 3 medio, pero lo que hago de vuelta, multiplico digo 6 sobre 6 para dejar la expresión, entonces bueno, me queda 1 medio. Escribimos ahora la ecuación, la de siempre, con las correcciones. Entonces bueno, los valores de... Ahora, en esta situación, podría haber hecho lo mismo allá, pero acá lo hice como esquemáticamente, los valores de alfa sub beta i. Tipo de apoyo en el extremo opuesto al nudo en cuestión, si está empotrado, para pórtico desplazable le pongo la corrección 2 tercios, simplemente apoyado 1 medio, y si es igual al nudo en cuestión, 1. ¿Está? Bien. Bueno. Ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Todo bien. Son cuentas, ¿no? Bien. Ahora aplicando la fórmula de nomogramos, calcular la carga crítica del siguiente pórtico. El mismo pórtico, pero desplazado. Voy a hacer las mismas cuentas. Se dan cuenta que es la misma cuenta que hice en este caso, porque en realidad la expresión de phi como definición de rigidez de columnas sobre vigas es idéntica, sea indesplazable o no, estas cuentas son iguales. El tema, lo que va a ser distinto, va a ser la expresión a las que las tengo que cargar, esos valores, ¿no? Al ser desplazable, entonces, bueno, acá de vuelta lo mismo, todo igual, pero la fórmula cambia. ¿Sí? Entonces, bueno, utilizo esta otra fórmula porque son desplazables. Acuérdense cómo era para darse cuenta, para clasificarlos si son desplazables o indesplazables.
se articulan todos los apoyos, sean empotramientos o simples, bueno, ya están articulados, y todos los encuentros entre columnas y viga, y se ven si es un mecanismo o no. Esto claramente es un mecanismo. El otro, como tenía un apoyo en el extremo superior derecho, queda indesplazable. Entonces, bueno, está, queda desplazable, ya sabemos, usamos la otra expresión y llegó el beta 1,22. Entonces utilizo la misma expresión de la carga crítica, que era la de Euler, con el beta por L cuadrado, ¿sí? Que era la longitud efectiva, me queda 6,58. Bastante más chica, que creo que me da 24. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que hicimos también en un principio, antes de ver un poco las expresiones, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar a partir de los ejemplos planteados, ¿no? Entonces lo que decimos, bueno, acá lo que dibujé un poco es todo lo que fuimos viendo, ¿no? En los ejemplos que fuimos haciendo. Que lo hicimos con las ecuaciones de lo de flexion, directamente, planteando equilibrio de momentos y todo, y llegamos a estos valores, ¿no? Que fue que usamos la planilla de Excel, y acá utilizamos los nomogramas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conclusiones más allá de lo que podamos leer ahí, ¿no? Que lo vamos a leer, pero fíjense esto, ¿no? Es como que tengo geométricamente, siempre es el mismo pórtico. Siempre es un pórtico con una viga de 3 medios, de pilares de largo L, ¿sí? Y bueno, pero algunos son, en la vertical son indesplazables, en la vertical izquierda, y en la derecha son desplazables, la derecha desplazable y la izquierda indesplazable, ¿no? Entonces se puede ver como que, ¿qué podemos analizar? ¿Qué conclusión más allá de lo que dice ahí? ¿Qué ven con esos valores? Por ejemplo, si nos paramos un poco en estos dos, en una situación donde yo tengo, vamos a tratar de sacar nuestras conclusiones y después leemos lo que dicen ahí, ¿no? Pero capaz que seguramente, si lo razonamos, llegaremos a lo mismo, ¿no? En el caso de los dos pórticos que son desplazables, los de la derecha, la carga es muy similar, la carga crítica, ¿no? Entonces, ¿qué me podrían decir, no? Es decir, independientemente si la carga, es decir, lo que tengo es el mismo pórtico geométrico y tengo tengo todo cargado un pilar y en el otro tengo la misma carga repartida equitativamente en los dos pilares. ¿Qué pasa? Da lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Da lo mismo, digamos. No sé. Claro, que da lo mismo. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que para pórticos desplazables, creo que lo dice por ahí, lo que importa es no concretamente dónde está la carga, ¿no? Sino la suma total. ¿Sí? No importa, para un pórtico desplazable, la carga crítica va a ser muy similar independientemente de dónde esté aplicada. Porque como que el modo de pandeo es global. La inestabilidad es global. ¿Sí? Es decir, lo que importa es ver la suma que tengo. Obviamente, si tengo abajo 5P en uno y abajo tengo P y P, me va a dar menos carga crítica el de abajo. ¿Sí? Va a ser más inestable, es decir, perdón, va a dar menor la carga crítica. Es decir, cuanto más carga tenga, va a tener una estabilidad más rápido, es decir, con una carga crítica menor. Pero si tenemos, lo que importa, la conclusión que se puede sacar mirando directamente eso para no marear, que importa, si los pórticos desplazables, lo que importa es la suma de las cargas, sino dónde están aplicadas. ¿Está? En cambio, siguiendo un poco ese análisis, es completamente opuesto y hasta proporcional en algo que es indesplazable. Importa saber particularmente
qué se está cargando. Es decir, fíjense, acá en la suma tengo lo mismo, arriba y abajo, en la parte izquierda. Tengo 2P como suma y 2P. Pero la carga crítica de esta es la mitad de este pórtico, es la mitad de esta. ¿Sí? Entonces, en los pórticos indesplazables, me interesa saber cómo está repartida la carga. No me puedo quedar con la idea de que lo que importa es la suma. ¿Se dan cuenta de eso? Y es lógico lo de abajo decir, porque no hay. ¿Cuál va a ser la carga crítica? Es 3, es casi 2, un poquito más de 2, es decir, la mitad de la de arriba casi. Es un poquito más grande que la mitad. Pero es evidente que por dónde va a venir la inestabilidad, va a ser como local, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces como que uno habla de un pórtico, pero lo que está hablando es que la inestabilidad va a venir por la columna en el pórtico que está cargado con 2P, por esa columna, ¿sí? Entonces como que uno tiene que saber cómo se reparten las cargas en los indesplazables. ¿Qué más? Podríamos comparar la misma situación desplazable e indesplazable. También ahora en vez de mirarlos en vertical, los miramos como en horizontal. En la misma situación indesplazable y desplazable, y es evidente que siempre la carga crítica de pandeo va a ser menor para los desplazables. ¿Está? Se ve clarito acá. Este tiene 13 y este tiene 6,5. La mitad. ¿Sí? Es mucho más inestable, un pórtico más frágil, por decirlo de alguna manera, más propenso a tener una carga crítica pequeña, los desplazables, en comparación con el mismo pórtico indesplazable. ¿Está? No sé si alguno tiene alguna pregunta, pero bueno, si quieren leemos lo que dice ahí. Dice, bueno, el hecho de que el pórtico sea de nudos indesplazables aumenta significativamente la carga crítica. ¿Sí? Está bien eso, ¿no? Después, en los pórticos desplazables, el valor de la carga crítica prácticamente no depende de los esfuerzos sobre las columnas, sino de la suma, eso es lo que hablamos. El modo de inestabilidad envuelve todo el pórtico. En los pórticos indesplazables, el valor de la carga crítica está condicionado por la inestabilidad de la columna más comprimida. Eso no lo dije claro, pero digo que está bien clarito acá. Pero fue lo que estábamos hablando acá, es decir, hay que analizar en esta situación, la columna más comprimida. ¿Sí? Y bueno, más allá que estas conclusiones las hayamos sacado de cosas particulares, se puede generalizar a cualquier tipo de, de pórtico. ¿Está bien? Sigo. Ecuación del cortante. ¿Sí? Entonces, acá es como porque después va a aparecer un ejemplo, pero es, bueno, un poco también tratar de dejar expresado ya la expresión del propio cortante, en la situación de segundo orden, ¿no? Entonces, bueno, acá le agregamos eso, pero lo planteamos para que no haya confusión con los signos, ¿sí? Y acá yo creo que también, no sé si hay, la idea es que sigan, no me acuerdo bien si hay discusión ya con este punto, con los apuntes, pero sigan estos sentidos. ¿Sí? Bien, entonces bueno, las expresiones son las que conocemos, los sentidos positivos lo de siempre, en los momentos y los giros, y bueno, y aparecen el cortante. Entonces, bueno, si tomo equilibrio en B, me queda todo entrante. ¿Sí? Me queda BA por L, MA, MB y P delta. Y asumiendo que el delta B es mayor al delta A. ¿Sí?
Y por equilibrio vertical, sé que BA es igual a B sub B. Entonces, despejando acá simplemente la cuenta, ¿no? Despejo BA y me queda esto. Sacando, sumando un poco ahí las cosas. Después, lo que hice fue dejar expresado en función del épsilon el P que aparecía, queda así, y queda esta expresión. ¿Está? Bien, esa es la expresión del cortante. La planteamos así como un capítulo por el tema de los signos y porque la vamos a utilizar también y ustedes ya así ya lo utilizan directamente y no tienen que hacer, pero lo podrían deducir haciendo el equilibrio, ¿no? Digo, que fue lo que hicimos, aparte. Entonces vamos a ver este ejemplo. Y imagínense que, que tenemos esta viga, ¿sí? Una viga de 2L de largo, comprimida, y que tiene un resorte de constante alfa en el punto medio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es determinar la constante del resorte y la carga crítica de pandeo. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que hice fue planteo ecuaciones de low deflection en AB. Es como que lo que hice fue, me aparece un resorte y entonces como que tomé dos columnas, ¿no? Dos vigacolumnas, como le llaman, ¿no? Voy hasta de A a B, porque hay un resorte en el medio, voy de B a C. Entonces, en A, ¿qué pasa? En A el momento es 0. Acá me queda así porque estoy asumiendo, es decir, que tiene delta es el extremo, en este caso, derecho. Entonces me queda así, ¿no? Menos delta B. Entonces lo que hago es eliminar. El delta B sería hacia abajo, ¿verdad? En la vertical. Exacto. Estoy asumiendo que, pero está bien, está correctazo lo que decís, porque por eso aparece este signo de menos, ¿no? Porque en las expresiones se acuerdan que aparece un signo de menos. Y asumimos que el delta son positivos hacia abajo. Entonces, yo ahí estoy asumiendo que delta es positivo hacia abajo, y eso también, en términos de fuerza, ¿qué me va a estar diciendo del resorte? El resorte está empujando hacia arriba la viga, ¿no? Bien. Entonces, bueno, despejé θ A. ¿Por qué despejé θ A? Porque aprovecho, siempre va a pasar eso, es decir, ustedes donde tengan un extremo libre, es una ecuación donde permite eliminar una variable, ¿no? θ A lo voy a eliminar, porque voy a dejar en el momento, viniendo por la barra AB en el extremo B, elimino la variable θ A, es decir, sustituyo de esta que era 0, despejo θ A y la vinculo con el momento en el extremo derecho. Entonces elimino θ A. Cuando hago eso, se ve que lo que quise hacer es dejar todo en el denominador C. Entonces multipliqué y dividí por C acá. Y llegué a que MAB era esto, que aparece en un montón de C y S, que esto es menos esto. Entonces, llego a que, como que saqué de factor común, C cuadrado menos S al cuadrado sobre C. Tengo esto, ¿no? Esto es un cuento. Hago lo mismo con la barra AB. ¿Ustedes se escuchan como un eco? ¿O no se llega a escuchar?
No, no. Bien, mejor. Bien, entonces, bueno, estamos acá. Hago lo mismo para el otro extremo, ¿no? Para el extremo BC. El extremo BC, ecuaciones de low deflection en BC. Ahora, el extremo derecho, el momento de viniendo por la barra BC en B, los distintos cero, que cero es el otro extremo. Entonces hago lo mismo, pero con el otro lado tengo esto. ¿Sí? Entonces, el equilibrio en el nudo, Una consulta bien. ¿sí? Decime. Ahí que dice momento en B, BC y en Acá. AB. Eso ya no lo podía decir de antes, porque los dos giran a nivel horario, perdón. Y es lo que Esto, trabajamos siempre. Sí, esto, eso. Eh, sí, lo que o tenés recuadrado en el recuadro, eso. esto. Sí, Sí, no, esto hice lo mismo, el mismo razonamiento que hice. Viste que yo es como que como tengo el resorte, entonces trabajo el load deflection de segundo orden acá y acá. Hice lo mismo ahora con este extremo BC, con la parte BC. Entonces, esta ecuación es similar a esta, pero es el momento en el mismo nudo, pero viniendo por una barra y por el otro, ¿no? ¿Está bien? bien. Sí, pero hay que tener cuidado que no es la misma expresión, porque el desplazamiento en una barra te genera sentido horario y en la otra sentido Es antihorario. Por eso hay un cambio de correcto. signo. Ahí va. Perfecto el comentario, porque uno cuando lo tiene planteado lo que yo le digo, estas clases acá las damos como tejo porque tengo todo escrito, pero lo que dice el compañero perfecto es que esto de acá que yo lo hice al pasar, porque las tengo escrito, pero el término, acuérdense, el término en esta parte quedaba, acá qué pasa, estoy usando, la presión siempre es esta. Ahora, como en mi primer tramo, cuando el tramo realmente AB, el, el, el B es el final. Entonces acá me queda, en la primera parte cuando vimos el tramo AB, me queda el menos siempre está, y me queda este delta. Ahora cuando estoy en la parte BC, este signo de menos siempre está, pero el final es 0 y el inicial es el B en este caso. Entonces por eso queda el menos. Entonces cambia de signo ahí. Acá Claro, ahí va. Es decir, eso. ah, Perfecto el no, está bien, digo, comentario. pero lo que, Sí, que sí es una vez que el razonamiento es igual, pero la expresión no. exacto. Eso que sí está bien. Por Sí, eso me yo resonaba no un les poco dije eso, del pero si vos delta me estabas, B. es eso mismo. Si vos me estabas queriendo Claro, decir ahí va. eso, es Sí, sí, perfecto. claro. Por eso está bueno, les digo, porque es una papa tenerlo escrito. Yo ni me acuerdo más o menos lo que decir, me acuerdo, pero uno lo lee y se olvida esos detalles que son clave. Claro, ahí va, claro. Es Perfecto. decir, el razonamiento es el mismo, despejar la variable del Titan C y ya está. Exacto. Está. Gracias. Bien. Entonces, bueno, llegamos a las expresiones, por eso las remarqué en violeta las dos. Por equilibrio de nudo en B, la suma tiene que ser 0. Y acuérdense también que uno no se marea mucho, porque acá lo que estoy poniendo, uno lo que pone en esta expresión siempre es lo que le hace el nudo a la barra. Entonces por eso yo después cuando vengo al nudo tengo que poner el opuesto. Tengo que poner el opuesto. Entonces me quedan todos girando para el mismo lado, por eso lo sumo directamente. No se mareen de eso de restarlos y nada. Ustedes lo que hacen es poner el opuesto. Si acá me está diciendo que va así, bueno, entonces en el nudo va para el otro lado, por acción-reacción. Entonces, por eso quedó antihorario acá. Y acá este BC, en realidad, inicialmente es este, que es horario. Entonces, por acción-reacción tiene que ser antihorario. Por eso lo escribí así, que son bobadas, pero capaz que alguno los resta, ¿viste? Lo que hay que hacer es sumarlo. Acá lo sumé. Directamente sumé estas dos expresiones, que están correctos con las convenciones de signos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando sumo, como bien dijeron ustedes, ¿qué pasa? Se me va el delta, ¿no? Porque voy a sumar, tengo todo el c cuadrado, todo eso lo puedo sacar del factor común.
Entonces tengo 2 tita, pero el delta se fue. ¿Está? Bien. Entonces tengo esa expresión. Y la dejo media ahí. Medio que la dejo por ahí, ¿no? Llegué a esa expresión. Esta es una de las ecuaciones. Que me está diciendo, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto de vuelta? Esto es medio parecido, pero no lo estoy escribiendo matricialmente. Lo que estoy diciendo, tengo esta expresión. Bueno, esto puede ser 0 con la solución trivial de que tita b sea 0. O yo sé que la rigidez a flexión de un tramo de la viga es no nula. Entonces, o esto es 0, o este paquetito es 0, o este paquetito es 0. Bueno, que estamos buscando que sea una solución no trivial. Entonces, buscamos que esto sea 0. Bien. Yo tengo una consulta, Ian. Sí. Ahí, digamos, bueno, si despejás te queda que C igual a S, perdón. Ahí, ¿qué tenés que usar? Las Acá, ecuaciones de C y S, claro. vamos, lo tengo más abajo. Ah, está, Pero, perdón. pero está bien claro. Es decir, acá ¿qué va a pasar? Vamos a decir, C tiene que ser distinto de 0. Lo que me acuerdo ahora lo vamos a ver. Pero es decir, para que esto sea 0, esto tiene que ser distinto de 0. Entonces lo que tiene que ser 0 es C al cuadrado menos S al cuadrado. Entonces después lo voy desarmando y queda bastante sencillo, me parece. Pero lo vemos en un ratito. Ahora es como que esta la dejé en espera. Entonces digo, utilizo la expresión del cortante que, por eso yo le puse acá con violeta, ¿no? Utilizo yo la expresión del cortante que vimos hace un ratito. Positivo hacia arriba, le dejo claro, ¿viste? Está. Pongo la expresión que hallamos en el capítulo ese 7 anterior, que era hacer la cuenta nomás. Entonces aplico, coloco esa expresión. Sé que el tita A es esto, por esta ecuación. En el momento, ¿no? La misma la uso, coloco acá. Sé que el epsilon, a esto lo dije lo dejé para que se acuerden. Utilicé la expresión, vine y agarré esta expresión. Agarré esta expresión. ¿Sí? Sabiendo que vertical en A positivo. ¿Está? Entonces, bueno, y ahí empecé a hacer cuentas, que por eso sí que capaz que no, ahí no hay ninguna interpretación de signo, nada, hice la cuenta, no sé cuánto, está, y llegué a esto. ¿No? Vea, eliminé el tita A. Bien. Lo mismo con el cortante en C, positivo hacia abajo. ¿Y qué era? ¿De dónde saqué esta expresión? De acá, ¿no? Porque dijimos que era igual. Utilicé esta expresión porque sé que el BA es igual al BB, que sería el BC, pero el BC en este caso, que es el BB va hacia abajo. Positivo hacia abajo. Con la misma expresión. Idem A, y me dio esto. ¿Sí? Está bien. Está bien, ¿no? Porque acá lo que es parecido, pero tengo que sustituir el tita, voy a dejar el tita C en función del tita B, llevo a esto. ¿Está? Entonces acá les hice un esquemita. ¿Para qué? Para entender un poco mejor el tema de... Es evidente que también uno de los compañeros al inicio me preguntó, nosotros dijimos que el delta, es decir, ¿por qué? Hice como el cuerpo libre de toda la viga, ¿no? Entonces, el delta en el centro es alfa por delta, que en este caso es alfa por delta B. Y como me decía bien el compañero, cuando iniciamos, dijimos, vamos a tomar, uno de ustedes me preguntó, bueno, el delta B es positivo hacia abajo. Yo dije que sí, cosa que es coherente con esto, ¿no? Con la original. Entonces, si es positivo hacia abajo, le va a generar a la viga el resorte una fuerza hacia arriba.
Y por simetría, tiene que ser la mitad y la mitad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y acá entonces, si yo hago el equilibrio ahora del tramo medio, del pedacito del medio, voy a tener esto, es evidente. Entonces, si tengo esto, también es coherente con el diagrama de cuerpo libre de la mitad de la viga, ¿no? ¿Está? Entonces, con todo ese razonamiento, la vertical en A es menos alfa delta B sobre 2, porque nosotros dijimos que era positivo hacia arriba el constante. Y el θ C es positivo hacia abajo, en este caso es esto. ¿Está? Porque ahí viene el mareo de todo esto, ¿no? Si uno no interpreta bien esos signos, puede llegar a cosas erradas, ¿no? Entonces, bueno, acá que dice, claro, igualé, es decir, la expresión de los cortantes, sé con qué igualarlos físicamente por equilibrio, entonces llegué a estas dos ecuaciones. Llegué a estas dos ecuaciones, que si yo las sumo, ¿por qué las quise sumar? Porque se me va el θ B. Si yo las sumo, tengo esto. 2 veces E y Z más alfa B sobre nada. Entonces, sacando de factor común delta B, tengo esto. Y yo sé que por la ecuación de equilibrio de momentos, C cuadrado menos S cuadrado sobre C es 0. Entonces lo utilicé en esa expresión y llegué a esto. A que alfa es la rigidez, la flexión sobre el largo del cuadrado por 2 sobre L. Entonces la constante del resorte es 2P sobre L. ¿Está bien? O también, es decir, encontré la relación entre... No definí la carga crítica, ¿no? No definí la carga crítica. Lo que sé es que para una carga de compresión, P, y yo sé cuál es P, sé cuál es la constante del resorte. Hay un vínculo entre la constante del resorte y la carga de compresión, que es esa. Va a ser 2 veces la carga de compresión sobre el largo. Me lo dijo esta ecuación. Bien. Claro, ahí el ejercicio podría ser, te doy la constante de resorte y saca la carga, o para una carga, saber cuál es. Claro, acá yo como que voy a hacer un poco parecido a lo que hicimos, ¿se acuerdan cuando yo tenía al principio, la semana pasada, la viga, en vez de estar articulada, estaba articulada con un resorte? Esto va a ser parecido. ¿Se acuerdan de eso? No sé. No importa, igual. Pero ahora vamos a hacer una discusión media parecida. Porque Para sacar acá... el límite ahí, ¿Cómo? para sacar el límite, para ver cómo pandeaba, si pandeaba como Exacto. rígido. Acá vamos a hacer lo mismo, exactamente. Porque en realidad tenemos dos ecuaciones, ¿no? Donde esta, asumiendo también, es decir, en esta decimos, está la carga crítica por esta ecuación es alfa L sobre 2. ¿Está? Ahora, de la otra ecuación, yo acá ya sustituí, viste, los C y el S por lo que son en función de S sub 0 y S sub 0. Entonces, se me va esto, ¿no? C es C sub 0 menos esto, está. Y esto es C sub 0, está. Entonces, bueno, se fueron, me quedó esto. Y entonces, parece mentira, pero haciendo la cuenta me queda que 1 sobre C sub 0 es 0. Y 1 sobre C sub 0 es K al cuadrado. Si se fijan en las notas, lo que era el C sub 0 es esto.
Sí, acá lo repaso. Entonces, tengo esto, y digo, bueno, para que esto sea 0, esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, esto es 0. Y para que esto sea 0, ¿se acuerdan que el K era K al cuadrado es P sobre I? Entonces, para que esto sea 0, tangente tiene que ser 0. Bueno, esto, para que esto sea 0, coseno de KL distinto de 0, seno de KL tiene que ser distinto de 0, entonces KL tiene que ser pi. Entonces tiene que ser la carga de Euler. Entonces, o es la carga, o viniendo por este lado, la carga crítica es la carga de Euler. Y viniendo por este lado, el candidato es que la carga crítica sea alfa por L sobre 2. Entonces, vamos a tener que discutir, en función, más allá que lo tengo que hallar, tengo que discutir cuánto vale L. Porque la carga crítica va a ser el menor de los dos valores. ¿Está bien? Entonces, lo que hice yo fue medio lo que hicimos en el caso del articulado en un extremo y restringido con un resorte en el otro. Si tengo esto, si grafico la carga crítica, que va a ser el mínimo de estos dos, en función del alfa. Entonces es evidente si es en función de alfa, y lo que tengo que es, y lo que está claro es que la carga crítica va a ser siempre la más chica de estas dos situaciones posibles. Entonces, si estoy graficando en función de la carga crítica en función de alfa, cuando alfa es muy chiquito, si me voy con el mínimo, hay una zona donde la carga crítica va a ser esta, alfa L sobre 2. Entonces va a ser como lineal en alfa, ¿no? Va a ir creciendo lineal y bueno, va creciendo con la pendiente de L sobre 2. ¿Hasta dónde? Eso mientras alfa L sea menor a esto. Entonces, ¿qué pasa? Si la carga crítica es esto. Uno puede entender que el modo de pandeo sea este, ¿no? Queda bastante entendible, porque claro, imagínense un resorte con una constante muy chiquita. Si el resorte tiene una constante muy chiquita, es casi como que si no existe. Podríamos decir que tiende a que no exista el resorte. Entonces el modo es decir, como si fuese una viga articulada en sus extremos libres y con un resorte que tanto da. Entonces, no. El modo de pandeo sería este. Se ve Claro. eso, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Ahora, el otro caso es como que tuviese arriostrado, digamos. Entonces, exacto, esto es como el caso, estos son como los casos exagerados, pero va a ser medio parecido a esto y medio parecido a esto, ¿no? Ahora, el límite, el alfa 1 es cuando esto se iguala. El alfa 1 vale esto, 2pi, porque de despejarlo de acá, ¿no? De igualar la de Euler pero que se dan cuenta que es la de Euler, no con el largo total, sino con la mitad, ¿no? Con el L, que el L es la mitad de la viga. claro, como que tengas un apoyo ahí. Claro, pero En el por medio. eso la idea de hablar de los resortes es eso, es como algo que uno para entenderlo tiene que hacer lo que sea muy con una constante muy chica o muy grande y va a entender como que parece que fuese como si fuese algo como un apoyo o como si no existiese, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si el alfa ya es mayor a esto, la carga crítica va a ser la mínima de 2, va a ser la de Euler. Pero si es la de Euler, va a ser una cosa así. ¿Está bien? Y bueno, y esa era la discusión un poco. ¿Está? Bien. Bajó la luz del pandeo a la mitad, ¿no? Claro, sería así, ¿no? Cuando algo es muy rígido, va a ser como si fuese
con esta pancita, ¿no? Como que ese punto tiende a ser el nudo, como un nudo rígido, ¿no? ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora, si quieren, ya liquidamos, capaz que ya liquidamos este tema. Este es el último capítulo de Pandeo. Que es matriz de rigidez. Creo que dice geométrica, yo lo puse matriz de rigidez. Y acá cambiamos un poco los signos por el tema de que esto, claro, es como un método matricial. Es un poco para explicar cómo se aplican estas ecuaciones de law deflection en un método computacional que se hace con matriz y que ustedes han visto en Resistencia 2, creo que ven un poco cómo se ensamblan las matrices, el tema de los elementos. Entonces, es como para que les quede una idea de cómo se procesa esta teoría matricialmente. ¿Sí? Entonces, por eso cambiamos, porque ustedes cuando tienen que ensamblar matrices como que se definen como sentidos, ¿no? Está el I, entonces, bueno, los cortantes son positivos todos hacia abajo, cosa que se contradice en el apoyo derecho, ¿no? Y va hacia arriba. Pero es porque uno tiene que tomar esa convención de signo a la hora de ensamblar las matrices, ¿no? Perdón, porque cambias Claro, eso es el es como para izquierdo. enchufarlo en la computadora, digamos, que la computadora te Exacto. reconozca y después Es puede como, interpretar los signos. claro, por eso cambian. Nosotros esto es como cuando uno va a hacer los ejercicios manualmente, tomen estas expresiones. Y bueno, y las matrices, porque ahí sí está bastante engorroso en los apuntes. Y yo lo hablé con Berardi y lo vamos a tomar así. Yo le dejo los apuntes de Berardi porque capaz que de un momento a otro desaparece y los hace él. Él igual es muy... pero yo para no dejar solamente mis apuntes, ¿no? Sí. Pero de vuelta, lo de siempre. Si preguntamos algo de esto, lo que vamos a tomar como con sentidos positivos y correctos va a ser esto, porque hay después, ahora vamos a ver. Pero la idea es que la carga, porque me parece que hasta aparece la carga, aparece de tracción ahí. Entonces está. Yo acá, todas las cuentas que van a ver son coherentes con estos signos. O por lo menos intenté. Si ven algún error, está mal, pero yo todas las cuentas que hago las hago con esta convención de signo. La carga P comprime, como siempre. Los momentos son horarios iguales que los giros. Los deltas son positivos hacia abajo y los cortantes positivos hacia abajo. Se cambia con lo que vimos recién en la ecuación del cortante. ¿Está? Bueno, entonces, estas son las expresiones, tomé momentos, de vuelta, entonces ahí tomo momentos en B, me queda, ahí aparece un signo menos porque ahí sería saliente y los demás todos entrantes, igual que el P delta. Bien, entonces el cortante me queda así. Y no hablo con delta porque acá también en las matrices lo que importa son los desplazamientos, no va a aparecer en la matriz de rigidez delta, van a aparecer el desplazamiento de un punto y el desplazamiento del otro. ¿Está? Entonces, bueno, dejé expresado el cortante con esas expresiones. Por equilibrio vertical, el cortante en A es menos el cortante en B, entonces el cortante en B es todo opuesto. Entonces, lo que hice fue escribir estas 4 ecuaciones, la del momento, la del cortante en A, para ser ordenado. Cortante en A, que sería la primera fila. Cortante en A, momento en A. Cortante en B, momento en B, lo dejé escrito matricialmente de esta forma. ¿Está? Y está en la matriz de rigidez que se llama exacta.
porque aparecen los C y los S, que se acuerdan que los C y los S tienen las funciones trigonométricas, entonces en función y dentro del C y el S está la carga crítica, P, igual que con el K. ¿Tá? Entonces, por eso se llama exacta, porque esta es la expresión exacta. ¿Tá? Simplemente la agrupé ahí. Y tomé en cuenta esa condición de signo. Ahora, ¿qué pasa? Si KL es mucho más chiquito que 1 y hago Taylor, puedo esas funciones, porque el C y el S, en cierto modo, atrás del C y el S, es funciones trigonométricas. Entonces, utilizando Taylor, elimino esas expresiones trigonométricas si K y L es muy chico. Entonces, acá empieza a jugar el tema de los elementos. Después lo vamos a ver, pero es decir, este pasaje de funciones trigonométricas a funciones que son cuadráticas es si KL es muy chico. Acá está la clave. ¿Tá? Entonces, bueno, despejé si K y L yo entiendo que son muy chicos, me queda esta otra expresión de la matriz de rigidez, que ya deja de ser exacta, porque estoy tendiendo, es decir, estoy asumiendo que puedo utilizarlas porque K por L es mucho más chico que 1, que para pensarlo a grosso modo, para que sea mucho menor a 1, ¿de qué depende K? De la carga crítica, ¿no? Está acá abajo, K al cuadrado es P sobre I, entonces K de por sí le parece que es muy chico o muy grande. Va a ser muy grande, La ¿no? rigidez tendría que. Entonces, para que yo pueda utilizar estos desarrollos de Taylor, lo que tengo que hacer es que el L sea muy chiquito. Entonces, ahí viene la clave de, bueno, voy a tener que subdividir, como hicimos acá, que dijimos, está acá, subdividimos, por decirlo de alguna manera. Yo podría aplicarle, es decir, si esto lo puedo resolver por un método matricial, lo podría colocar, es decir, es evidente que por lo menos tengo que hacer estos dos cortes. Ahora, si quiero hacerlo matricial, tengo que subdividir, y entonces voy a tener que ensamblar un montón de matrices para esto. Pero para que tenga un valor acorde, voy a tener que hacer esa tendencia. Entonces voy a tener que ensamblar muchas matrices para llegar a un valor correcto porque estoy haciendo esa aproximación. Entonces, atrás, la idea de esto es decir, es que se queden con esa idea. ¿Tá? Que acá, para esto, tengo que tener L muy pequeño, entonces tengo que tener muchos elementos. Entonces está haciendo ese desarrollo y sustituyéndolo en esa matriz exacta, termino como con términos con K y términos numéricos. ¿Tá? Entonces yo puedo dividir esta matriz como en dos, en los que en la situación, los términos que tienen, que son numéricos, y los que tienen K. Entonces lo puedo subdividir en estas dos matrices. Ya teniendo en cuenta ese desarrollo de Taylor, es decir, tenía la matriz exacta. Después de la matriz exacta, utilicé el desarrollo de Taylor porque K por L asumo que es muy chico. Entonces me aparecen estos dos términos donde me aparece el K y me aparecen valores numéricos. Entonces lo divido entre lo numérico y lo que tiene K, que en cierto modo, ¿qué tiene K? Tiene P. Entonces, Una consulta, Ian. Sí. La matriz de la izquierda no es la misma de log de Fashion común que, digamos, que sumado con los términos de segundo orden de la otra, ¿no? Exacto, exacto. Sí, y yo no sé si es muy similar, claro. Y la que yo le llamo matriz de rigidez del elemento del pórtico. Claro. ¿Por qué se llama así? Porque lo único que tiene es la rigidez porque viene la inercia y después son las longitudes. Claro. ¿Sí? Pero yo no me la acuerdo de memoria, pero puede ser que tenga que sea muy similar. ¿Tá? Pero se llama matriz de rigidez del elemento del pórtico, es decir, ahí adentro está la información de la rigidez de ese elemento.
es largo todo. Y después aparece la matriz que le llamamos geométrica, que aparece la carga P. ¿Sí? Entonces, bueno, con este desarrollo como este se desarrolló, como este desarrollo se basó en que K, ahí va, como este desarrollo se basó en que K por L es mucho menor, entonces si se quiere hallar la carga crítica a través del método matricial con un error menor, se debe dividir cada barra del pórtico en varios elementos. Entonces acá lo que hice fue dejar escrito como, ¿sí? El pórtico empotrado, el pórtico con doble carga, con una carga P y P indesplazable, en el analítico me da 24. Si le coloco un elemento me da 40, pero si le coloco 4 elementos por viga y columna, o 8, me va tendiendo ese valor analítico, más o menos. ¿Está bien? Acá no se ve tanto la diferencia. Pero siempre subdividir, más allá, es decir, uno no tendría que... Es decir, el concepto general es ese, capaz que para algunos casos es más sensible que en otros. Pero la idea es esa. ¿Está? Después lo mismo acá, más o menos da lo mismo, con la carga así, y el otro está también. Pero siempre subdividiendo en algo medio criterioso se llega a un valor bastante similar al analítico. ¿Está? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces por hoy, si no tienen preguntas, ya cerramos el capítulo Pandeo. ¿Está? El jueves estaríamos arrancando con torsión de San Benán. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una duda, un poco más de curiosidad sobre el curso, porque ahora que cambia todo al ser online y presencial, Sí. ¿cómo es en presencial, digamos? Porque en 2 horas a mí no me parece que no da el tiempo de escribir todo esto. No, lo que pasa es que mirá, En un pizarrón, aparte, no es imposible. este curso, no, ni que hablar, este curso presencial son por lo menos 3 veces a la semana, 1 hora y media. Y antes, en realidad, eso es lo que iba a dar Berardi vía web. Pero presencial eran 3 veces por semana, 2 de 2 horas y una de 1 hora y media, sin apurar. Pero yo creo que por eso, un poco en el sentido de agilitar y no quedárselas, porque es mucha cuenta, pero de concepto yo no sé si es muy dificultoso. Es decir, es como decís vos, yo todo lo que presenté hoy lo tengo que escribir en un pizarrón, no voy a tardar lo que tardé acá. Acá, mira, creo que empezamos un poquito después de las 6 y estoy terminando un poquito antes de las 8. Pero lo que les tiene que quedar claro, que lo que se va a preguntar es lo que se ve acá. Por eso me parecía importante lo que yo le decía, de que al ser virtual y yo ya presentar cosas que no tengo que desarrollar, si yo grabo la clase sin el vínculo con ustedes de preguntas, es todavía más rápido que esto. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos meter un curso que en un curso presencial capaz que nos llevaría tiempo y medio más que lo puedo dar acá, ¿se entiende? Me imagino que presencial y en pizarrón y eso, hay un montón de cosas acá que ni se ven. O no sé Por, si... es que mirá, yo te soy sincero, yo es la primera vez que doy este curso y me estoy dando así. Berardi, porque yo lo que me sorprendí es, lo que le comenté a Berardi, por ejemplo, el capítulo 9, que no va, el capítulo 9 que hay de Pandeo de Pórtico, que no va porque yo no lo presenté, y hoy ya liquidamos con pórticos, él nunca me dice lo que yo entendí, yo cuando lo vi, y yo esto no lo voy a dar, porque me parecía demasiado a todo lo que hay, y aparte, y él me dice que él tampoco lo daba
Él lo tenía escrito en el apunte, pero en la clase no lo daba. Hay muchas cosas que en el apunte, yo no te puedo decir porque yo yo cuando cursé como ustedes no existía ni esta materia empezó en el 2011. Antes era R3, yo hice R3, Resistencia 3. Esta arranca en el 2011 y él le fue agregando cosas, pero yo nunca la cursé, ni iba al teórico cuando era ayudante de Berardi, no iba al teórico a ver qué daba. Pero hay cosas que no daba él, por lo que me dice. Pero usted no se preocupe, es decir, lo que va es esto, y me parece que es medio engorroso en cuentas, que eso es una ventaja acá porque sería perder tiempo en hacer una cuenta que no tiene mucho sentido, pero yo por lo menos me trato de hacer hincapié en las ideas, ¿no? Y que ustedes me las traten de preguntar para que queden claras y después son muchas cuentas, ¿no? ¿Está? No sé si queda alguna duda más. Sí, buenísimo. Nos vemos. Porque se dan cuenta que terminamos este tema, es decir, el tema pandeo, que era bastante, en 6 horas, ¿no? ¿Está? Pero creo que les queda un poco claro, después capaz que lo tienen que repasar, pero me parece que hemos hecho un poco. Si tienen dudas, pregunten, no hay problema. Si la clase que viene tienen dudas de esto, Yo solo pregunten. preguntaba porque... Yo no voy a, más allá que hayamos perdido una semana de clase, yo no voy porque ya me parece que con esto de que sea una presentación, no que haya que desarrollar en un pizarrón, ya es más ágil. Y bueno, si Claro, por eso a mí me sorprende que es mucho más ágil porque no tenés que andar escribiendo la matriz. Lógico, pero por eso insisto que está bueno, porque si yo tengo todo escrito y sin preguntas, esto se da todavía más rápido. Entonces, que es mucho más, también es mucho más normal que ustedes tengan más preguntas acá que en un pizarrón, porque en un pizarrón como más o menos lo vamos pensando los dos al mismo tiempo. ¿Tá? Por eso me parece esencial que traten de preguntar acá, por más que algunos se aburran, que es evidente, porque ya mirá, ya creo que son 13 y empezamos 22, se van a aburrir, decir, también es normal eso. Y también con esto de que se graban, capaz que uno o tiene alguna cosa que hacer o se aburre y capaz que después lo ve grabado. No me parece mal, por eso la dejo grabada. Pero está. Me parece importante que por lo menos haya gente que siempre, hasta pasa en una clase presencial, no preguntan todos, siempre preguntan más o menos lo mismo, pero por lo menos esos que preguntan hacen que capaz que sea más lento el desarrollo y que se pueda entender. ¿Está? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo una consulta, pero es una cuenta nomás. Dale, a ver. Que no me cerró. Dale. ¿Viste arriba cuando, en esa cuenta que yo te pregunté hoy, que era c al cuadrado menos s al cuadrado, ahí en esa? Está. Sí, claro, porque yo, es decir, ahí en el paso S pasé el c multiplicando y te queda que c es igual a s cuadrado. Es como igualar solamente el término de arriba y sí. igual a 0. Y c0 al cuadrado es igual a s0 al cuadrado y te queda, es como que solamente c0 fuese vos 0, me decís digamos, abajo. Queda otra cosa, vos me decís como que decís, esto es igual a 0, entonces esto tiene que ser igual a 0, entonces c al cuadrado es igual a s al cuadrado. Claro. Entonces, eso pero ahí básicamente capaz decir que... Pero pará, porque no tenés que poner también el más menos. Tendría que poner el... Ahí va, pero lo que pasa es que C0 es menos S0, ¿no? ¿No te da lo mismo? Pero yo digo, lo que pasa es que si lo haces así, capaz que está bien eso que digo, ¿no? Sería C es más menos, es igual a más menos S. Y ahí capaz que, por eso capaz que lo planteo así, ¿no? Porque si vos acá, es decir, vos tenés, es decir, si no planteas eso de que si el de abajo es 0, si yo reescribo todo, está bien que yo me quedé 1 sobre C0 y me queda C al cuadrado menos S al cuadrado, y abajo tengo C menos S al cuadrado. Entonces queda eso y queda por el inverso. Esto está bien, ¿no? Pero, porque me queda la duda con lo que decís vos, que cómo lo trabajaría con el más menos, me complica. Acá yo no hice.
creo que me comí una solución, digamos. Por eso, Porque capaz si que no te comiste me quedaría que tangente K por L es igual a K por L. Y eso es una función que no es lineal. tangente, te queda, con la cuenta que hace vos, te queda que tangente de K por L tiene que ser igual a K por L. Claro, tangente KL, perdón, es igual a K por L. Que es una función que no es lineal, tenés que Por eso te iterar, queda. digamos, ¿no? Y no, y No. sería seno sobre. No, pero si te queda. Claro, no, porque no, pero sería distinta, porque sería. Como, ahora lo que te estaría quedando es que es distinto, porque te queda tangente de KL sobre KL es igual a 1. ¿No? Claro, es como que la función tangente es igual a la función X, digamos. Por Por eso te eso, digo, no es, ¿no? no es Entonces lineal, sería tenés que iterar a mano, digamos. seno. Claro, pero después podés escribirlo. No, pasa que te queda igual a 1. Te queda seno sobre coseno. Claro, te queda igual a 1, ahí ya me di cuenta que esto Sí, pero no, por no te. eso. Pero para mí, y lo que te falta es que te comes un signo acá, ¿no? Claro, Pero ahí más está, menos. Pero ahí está el acá, error. claro, por eso, porque No, siempre como. ahí sale mejor. Sí, porque yo no, acá no eliminé nada. Dije, está, sustituyo por lo que son. Y esto está bien, porque te queda esta. Esto es C al cuadrado. Esto es menos C al cuadrado. Y esto es C a secas. Saco los cuadrados, entonces me queda C abajo, y si me queda C menos S al cuadrado, acá tengo lo mismo, saco como de factor común esto, entonces me queda lo de arriba es igual a lo de abajo. Y tenía esto, es decir, lo que escribí acá es porque lo de acá arriba me queda C menos C, 0 al cuadrado, y esto sin esto. Entonces como que saqué de factor común, pero al sacar factor común me queda lo mismo arriba y abajo. Entonces esto me queda 1. Esto es igual a 1. Entonces 1 sobre ese 0 es igual a 0. ¿No? Está bien, ahí Sí, lo sí, sí. despejé. ¿Está bien o Sí, sí, ahí no, te cerró? me cerró, sí. ¿Sí? Bueno, está. Bueno, muchachos, lo dejamos por acá entonces por hoy. ¿Te parece ya la semana? El jueves arrancamos con torsión de Saimenán. ¿Está? No les prometo que tenga todos los apuntes prontos de todo el tema para que lo vean. Capaz que primero subo lo que pude ir avanzando y el lunes le subo todo el tema. ¿Está? Y subo el apunte de Berardi. Bueno, impecable, muchas gracias. Bueno, que anden bien, nos Gracias. vemos. Chau, Chau. chau. Gracias, chao.